Ese día creí que iba a perderlo todo, mi trabajo, mi casa, y lo peor, la confianza de mi hijo. Me llamo Mariana. Tengo 28 años y soy madre soltera, y si estás escuchando esto, quiero que sepas que no hablo desde la fuerza, sino desde el miedo constante de no ser suficiente, de fallarle a Diego, mi niño de 8 años que me mira como si yo pudiera protegerlo de todo, cuando en realidad soy yo la que no duerme por las noches pensando en cómo darle lo básico. Esa mañana desperté con el corazón apretado, como si algo me advirtiera que se acercaba una tormenta, y no me equivoqué. Lo que parecía un simple accidente estuvo a punto de destruirnos, pero terminó siendo el día en que todo cambió para siempre. Son las 5:30 de la madrugada y ya mi mente está corriendo. Hoy es miércoles, día de inventario en el restaurante. Eso significa llegar más temprano, trabajar más duro, y rezar para que la señora Carmen, mi vecina que cuida a Diego cuando yo no estoy, no tenga uno de sus días malos de artritis, porque cuando tienes 8 años de experiencia siendo madre soltera, aprendes que la vida no te da segundas oportunidades. Un solo error puede costarle a una mujer como yo su trabajo, y con él, su única forma de sobrevivir. Mi cuerpo protesta cuando me levanto de la cama. El colchón viejo ya no aguanta mi peso como antes, y la espalda me duele desde hace semanas. Pero no tengo tiempo para quejas. Diego necesita desayuno, uniforme limpio, mochila preparada con los deberes que revisamos anoche bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa que compramos en el mercado de pulgas hace 3 años. Mientras camino descalza por el piso frío de nuestro pequeño departamento, mis pensamientos van directo a los números que dan vueltas en mi cabeza todas las noches antes de dormir. 500 pesos del alquiler que vence en 2 semanas, 200 de la luz que ya llegó con recargo, 300 de la inscripción escolar de Diego que no puedo seguir posponiendo, y en mi cartera, si tengo suerte, hay 150 pesos que tienen que estirarse hasta el próximo sábado cuando recibo mi pago semanal. La matemática es simple y aterradora, no alcanza, nunca alcanza. Buenos días, mijo. Le susurro a Diego mientras le acaricio suavemente el cabello negro que heredó de su padre, un padre que se esfumó cuando supo que venía en camino, dejándome con promesas vacías y un corazón roto que tardé años en reconstruir. Diego murmura algo en sueños y se acurruca más contra la almohada. Es mi mundo entero condensado en 60 libras de inocencia y sonrisas que me dan fuerzas para levantarme cada día. Pero hoy algo se siente diferente. Hay una tensión en el aire que no logro identificar. Es como esa sensación que tienes antes de que llegue la tormenta, cuando el viento se detiene y los pájaros dejan de cantar. Mi estómago se contrae con ansiedad mientras enciendo la hornilla del gas y el huevo empieza a chisporrotear en la sartén rayada que era de mi abuela. Lo que yo no sabía es que ese día, la llamada telefónica que cambiaría todo estaba a punto de llegar. Entonces suena mi teléfono. El restaurante El Rincón no es gran cosa, pero para mí representa todo. Es mi salvavidas, mi única fuente de ingresos estable, el lugar donde paso 8 horas diarias corriendo entre mesas, sonriendo a clientes que a veces son amables y otras veces me tratan como si fuera invisible, pero cada peso que gano ahí significa comida en nuestra mesa, útiles escolares para Diego, y la tranquilidad de poder pagar otro mes más en nuestro pequeño departamento. Sabía que perder este trabajo significaría perderlo todo, nuestro hogar, la estabilidad de Diego, todo por lo que había luchado durante años. Chef Rodolfo es un hombre de 45 años que dirige la cocina con mano de hierro. Su bigote canoso siempre está tenso, sus ojos pequeños nunca sonríen, y tiene esa manera de mirarte que te hace sentir como si hubiera encontrado todos tus defectos de una sola vez. He trabajado bajo su supervisión durante 2 años, y en todo ese tiempo, jamás me ha dirigido una palabra amable. Para él, somos números, no personas, herramientas para hacer funcionar su restaurante,
no seres humanos con familias que alimentar y preocupaciones que nos quitan el sueño. Las meseras llegan 15 minutos antes de abrir. Me gritó el primer día que llegué 5 minutos tarde porque Diego había tenido pesadillas y no quería que lo dejara. Si no puedes cumplir con horarios básicos, hay 20 personas esperando tu puesto. Esa frase se me quedó grabada como un hierro caliente en la memoria, porque sabía que era cierto. En este barrio, el trabajo escasea y la desesperación abunda. Un solo paso en falso, una sola queja de cliente, un solo día de ausencia sin justificación, y estaríamos Diego y yo en la calle. Mis compañeras son buenas mujeres, pero cada una está luchando sus propias batallas. Rosa tiene 3 hijos y un esposo que bebe más de lo que debería. Carmen está cuidando a su madre enferma. Sandra envía dinero a sus padres en el pueblo cada mes. Todas entendemos que aquí no hay espacio para debilidades, para excusas, para los problemas personales que traemos cargando en los hombros como mochilas invisibles. Todas sabemos que estamos a un error de distancia de perderlo todo. Los clientes de El Rincón son trabajadores del barrio, oficinistas que buscan comida barata, familias que salen a almorzar los fines de semana. Algunos me conocen por nombre después de 2 años sirviéndoles café y escuchando sus historias. Don Carlos, un señor mayor que viene todos los miércoles y siempre pide el mismo desayuno, huevos rancheros, café negro, sin azúcar. Doña María, que trae a sus nietos y siempre me pregunta por Diego. Son pequeños rayos de luz en días que a veces se sienten demasiado grises, pero mi salario apenas alcanza para mantenernos a flote. 400 pesos por semana, más las propinas que en los días buenos pueden llegar a 50 pesos adicionales. En los días malos, cuando llueve y no viene gente, o cuando Chef Rodolfo está de mal humor y regaña a los clientes con su actitud, las propinas desaparecen, y yo me voy a casa sintiendo esa presión familiar en el pecho, haciendo cálculos mentales que nunca salen como yo quisiera, sabiendo que cada peso cuenta, que cada centavo es la diferencia entre sobrevivir otro mes o enfrentar el desalojo. La rutina es siempre la misma: levanto a Diego a las 6, lo dejo con la señora Carmen a las 7, llego corriendo al restaurante a las 7:30, trabajo hasta las 4, recojo a Diego, ayudo con sus tareas, preparo la cena con lo que tengamos en el refrigerador. Lo acuesto contándole historias inventadas sobre príncipes valientes que siempre salvan el día, y me quedo despierta hasta tarde planchando uniformes, revisando cuentas, preocupándome por todo lo que no puedo controlar. Es una vida en equilibrio constante sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier viento fuerte puede hacernos caer, y lo que no sabía era que ese viento estaba a punto de llegar, pero que del otro lado de esa caída me esperaba algo que jamás había imaginado posible. Son las 11 de la mañana y el restaurante está en su punto más ocupado cuando mi teléfono vibra insistentemente en el bolsillo de mi delantal. Normalmente no contestaría. Chef Rodolfo tiene reglas estrictas sobre usar el teléfono durante las horas de trabajo, pero algo en mi interior me dice que debo responder. Es esa intuición de madre que se ha desarrollado a lo largo de 8 años de ser la única responsable de otro ser humano. Señora Mariana, la voz al otro lado del teléfono es de la señora Carmen, y hay algo en su tono que hace que mi estómago se contraiga inmediatamente. Tengo que hablar con usted urgentemente. Mi corazón empieza a latir más rápido. Dejo la cafetera en el mostrador con manos que ya están temblando y me dirijo hacia el baño, el único lugar donde puedo tener algo de privacidad. ¿Qué pasó? ¿Diego está bien? Diego está bien, mijita. Pero yo, su voz se quiebra un poco y puedo escuchar el dolor que está tratando de ocultar. Se me inflamó tanto la artritis que no puedo ni mover las manos. Mi hija me está llevando al doctor ahora mismo, pero no voy a poder cuidar al niño hoy. Lo siento muchísimo, Mariana. Sé lo que esto significa para ti. El mundo se detiene por un momento. Cierro los ojos y apoyo la frente contra la puerta fría del baño,
sintiendo como la realidad me golpea como una ola helada. La señora Carmen no es solo mi vecina, es mi salvación diaria, es la persona que hace posible que yo pueda trabajar tranquila sabiendo que Diego está seguro, alimentado, ayudado con las tareas. Sin ella, mi mundo cuidadosamente construido se desmorona como un castillo de naipes, y sabía que un solo día perdido de trabajo podía costarme la confianza de Chef Rodolfo, y con ella, nuestro sustento. No se preocupe, señora Carmen, le digo, aunque mi voz suena extraña, como si viniera de muy lejos. Cuídese usted, ya voy a resolver, pero cuando cuelgo el teléfono, la palabra resolver se siente como una broma cruel. ¿Resolver cómo? No tengo familia cercana. La hermana de mi madre vive a 2 horas de aquí y está cuidando a su propio nieto enfermo. Mi madre murió cuando Diego tenía 3 años, llevándose con ella el único apoyo incondicional que había conocido en mi vida adulta. Los amigos, bueno, cuando trabajas 6 días a la semana y tienes un niño que cuidar, las amistades se van diluyendo hasta convertirse en saludos ocasionales en el supermercado. Respiro profundo, tratando de calmar el pánico que está creciendo en mi pecho como una planta venenosa. Pienso en mis opciones, puedo pedirle el día libre a Chef Rodolfo, pero ya usé mis 2 días personales del mes cuando Diego tuvo gripe. Además, faltar significaría perder el salario de un día completo que necesitamos desesperadamente. Puedo intentar encontrar a alguien más que cuide a Diego. Pero, ¿a quién? ¿Y con qué dinero le pago? Mi cuenta bancaria tiene exactamente 18 pesos con 50 centavos. La tercera opción es la que me aterroriza y al mismo tiempo parece ser la única posible, traer a Diego conmigo al restaurante. Es algo que nunca haría en circunstancias normales. Chef Rodolfo ha dejado muy claro que el restaurante no es lugar para niños, y la sola idea de exponer a mi hijo a su mal humor me hace sentir como la peor madre del mundo. Pero cuando eres madre soltera, a veces las únicas opciones que tienes son las imposibles. Y sabía que esta decisión podría costarme todo, mi trabajo, nuestra estabilidad, el techo sobre nuestras cabezas. Lo que Mariana no sabía en ese momento era que esa decisión desesperada sería exactamente lo que necesitaba para cambiar su destino para siempre. Salgo del baño con piernas que se sienten como gelatina y me dirijo hacia Chef Rodolfo, que está gritándole a uno de los cocineros por haber puesto demasiada sal en los frijoles. Su cara está roja, sus ojos brillan con esa furia controlada que lo caracteriza, y sé que este es posiblemente el peor momento para pedirle cualquier cosa. Chef, digo con una voz que espero suene más segura de lo que me siento, necesito hablar con usted un momento. Me mira con esa expresión que ya conozco, esa que dice esto mejor sea importante o vas a lamentarlo, y yo sé que lo que le voy a pedir puede costarme el trabajo, pero también sé que no tengo alternativa. Mi hijo aquí, ¿estás loca? La voz de Chef Rodolfo resuena por toda la cocina, y siento como todos los ojos se vuelven hacia nosotros. Mi cara arde de vergüenza, pero mantengo la mirada firme. He aprendido que mostrar debilidad frente a él es como mostrar sangre frente a un tiburón. Solo por hoy, chef. Su cuidadora tuvo una emergencia médica y no tengo a nadie más. El niño se portará bien, no va a molestar a nadie. Mi voz tiembla ligeramente al final, y odio que se note mi desesperación. Este es un restaurante, Mariana, no una guardería. Sus palabras salen como escupitajos. Los clientes vienen aquí a comer en paz, no a escuchar niños corriendo por todos lados. Diego no es así. Insisto, sintiendo cómo se forma un nudo en mi garganta. Es un niño tranquilo, responsable, puede quedarse sentado en una esquina, haciendo sus tareas. Ni se van a dar cuenta de que está aquí. En mi mente, las consecuencias se despliegan como una pesadilla. Si me dice que no, tendré que irme a casa y perder el día de pago. Si pierdo el día de pago, no podré cubrir la cuenta de la luz. Si no cubro la cuenta de la luz, pueden cortarnos el servicio. Y si eso pasa, mi mente se niega a seguir por ese camino oscuro.
Chef Rodolfo me mira largo rato, y puedo ver los cálculos corriendo por su mente. Sabe que soy una buena trabajadora, que nunca llego tarde, que nunca me quejo, que conozco a los clientes regulares y sus preferencias. También sabe que reemplazarme le costaría tiempo y dinero que no quiere invertir. Una sola vez, dice finalmente, y su voz tiene el filo de una navaja. Y si ese niño causa el más mínimo problema, si un solo cliente se queja, si interfiere con el trabajo aunque sea por un segundo, no solo te vas a casa hoy, te vas para siempre. ¿Entendiste? Asiento rápidamente, sintiendo una mezcla de alivio y terror. He comprado tiempo, pero a un precio altísimo. Cualquier error, cualquier ruido de más, cualquier mirada mal dirigida y mi único sustento desaparece. Sabía que un solo paso en falso podía costarnos el techo sobre nuestras cabezas. Salgo corriendo del restaurante hacia la escuela de Diego. Cada paso es una lucha contra el tiempo y contra mis propios miedos. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le explico a un niño de 8 años que tiene que comportarse perfectamente durante las próximas 5 horas porque nuestro futuro depende de ello? Lo encuentro en el patio de la escuela, jugando fútbol con sus compañeros de clase. Su risa llena el aire y por un momento olvido todo el caos de mi día. Él es la razón por la que hago todo esto. Su felicidad, su seguridad, su futuro. Todo vale la pena cuando veo esa sonrisa que heredó de mí pero que él lleva con una inocencia que yo perdí hace mucho tiempo. Mami, ¿qué haces aquí? Diego corre hacia mí con los ojos brillantes de sorpresa. Sus zapatos están llenos de tierra y tiene una mancha de chocolate en el uniforme, pero para mí está perfecto tal como está. Mijo, necesito que vengas conmigo al trabajo hoy, le digo mientras me arrodillo para quedar a su altura. La señora Carmen no se siente bien y no puede cuidarte. Sus ojos se agrandan con curiosidad y un poco de preocupación. ¿Al restaurante donde trabajas? ¿Pero no dijiste que nunca podía ir porque era solo para adultos? Mi corazón se rompe un poco más. Él recordó, por supuesto que recordó. Los niños recuerdan todo, especialmente las cosas que los lastiman. Hoy es especial, amor, pero necesito que me prometas algo muy importante. Me siento en el pasto junto a él, tomando sus pequeñas manos entre las mías. Son tan suaves, tan perfectas, manos que nunca han conocido el trabajo duro, las preocupaciones de adultos, el peso de mantener a flote un hogar. Tienes que portarte muy bien. Vas a estar sentadito en una esquina, haciendo tus tareas o dibujando. No puedes correr, ni gritar, ni pedirme cosas mientras estoy trabajando. ¿Me entiendes? Es muy importante, mijo, más importante de lo que puedes imaginar. Diego asiente solemnemente. A sus 8 años, ya ha aprendido a leer las emociones en mi rostro, a entender cuando algo es realmente importante. Es una madurez que no debería tener, pero que las circunstancias le han impuesto. ¿Estás preocupada, mami?, me pregunta, y su vocecita suena tan seria que tengo que contener las lágrimas. Un poquito, admito, porque he aprendido que los niños sienten cuando les mentimos. Pero vamos a estar bien. Siempre estamos bien, ¿verdad? Él sonríe y me da un abrazo tan fuerte que siento como si toda mi fuerza volviera de golpe. Siempre estamos bien, repite, y en su voz hay una confianza que yo desearía sentir. El camino de regreso al restaurante se me hace eterno. Diego va de mi mano, contándome sobre su día en la escuela, sobre el dibujo que hizo de nosotros dos, sobre cómo le fue en el examen de matemáticas. Su charla inocente contrasta con el huracán de pensamientos que gira en mi cabeza. ¿Qué van a pensar los clientes? ¿Y si Diego se aburre y empieza a hacer ruido? ¿Y si Chef Rodolfo encuentra cualquier excusa para despedirme? ¿Y si esto es el final de todo lo que hemos construido? Cuando entramos al restaurante, siento todas las miradas clavándose en nosotros como dardos. Los otros empleados nos miran con una mezcla de curiosidad y lástima. Los clientes levantan la vista de sus platos, algunos con comprensión, otros con molestia evidente.
Chef Rodolfo nos observa desde la cocina con los brazos cruzados y esa expresión que dice ya estás en terreno peligroso. La vergüenza me quema por dentro como ácido. Puedo escuchar los susurros. Puedo sentir los juicios. Mira a esa madre irresponsable. ¿Qué hace ese niño aquí? ¡Qué falta de profesionalismo! Cada palabra imaginaria se clava en mi pecho como un puñal. Instalo a Diego en una mesa del rincón, la más alejada de la cocina y del tráfico de meseras. Le doy sus cuadernos, sus colores, y le compro un jugo de la máquina expendedora con los últimos pesos que tengo en el bolsillo. Acuérdate, le susurro al oído, portarte muy bien. Y así comienzan las 5 horas más largas de mi vida. Cada segundo me siento dividida entre mis obligaciones como mesera y mi instinto de madre. Sirvo café mientras vigilo con el rabillo del ojo que Diego siga sentado. Tomo órdenes mientras escucho si se mantiene en silencio. Llevo platos mientras mi corazón se acelera cada vez que veo que alguien mira hacia su mesa. Sabía que cada mirada, cada susurro, cada gesto de desaprobación podía ser la excusa que Chef Rodolfo necesitaba para despedirme. A los 15 minutos, una señora mayor se queja con Rosa. ¿Qué hace ese niño aquí? ¿Esto no era un restaurante serio? Mi estómago se contrae, pero Diego permanece concentrado en su cuaderno, dibujando lo que parece ser un superhéroe con capa roja. Pienso, por favor, Dios, que no se dé cuenta de lo que están diciendo de él. A los 30 minutos, Diego se levanta para ir al baño y accidentalmente roza la mesa de un cliente, haciendo que su café se mueva ligeramente. El hombre lo mira con irritación y yo corro a disculparme, sintiendo como mis mejillas arden de vergüenza. Lo siento muchísimo, señor. ¿Puedo traerle otro café? Mi voz tiembla porque sé que cada incidente es un clavo más en mi ataúd laboral. A los 45 minutos, Chef Rodolfo sale de la cocina y camina directamente hacia la mesa de Diego. Mi corazón se detiene. Este es el momento. Va a despedirme. Todo se acabó. Veo mi futuro derrumbándose, las cuentas sin pagar, la búsqueda desesperada de otro trabajo. Diego preguntándome por qué tuvimos que mudarnos otra vez, pero cuando llego corriendo, los encuentro teniendo una conversación tranquila. Diego le está mostrando su dibujo del superhéroe y Chef Rodolfo, para mi sorpresa absoluta, está asintiendo con lo que casi parece ser una sonrisa. Está bien, me dice cuando llego, pero que no se mueva de ahí, y así pasan las horas, cada una sintiendo como una eternidad. Mis piernas me duelen más de lo normal porque no puedo concentrarme completamente en mi trabajo. Mi mente está dividida, mi atención fragmentada. Cometo pequeños errores, le sirvo café descafeinado a quien pidió regular. Me olvido de llevar la salsa extra. Confundo una orden de huevos revueltos con fritos. Cada error me hace temblar por dentro. Cada mirada de desaprobación de Chef Rodolfo es como una puñalada. Cada suspiro impaciente de un cliente se siente como una condena. Pienso constantemente, un solo error más y perdemos todo. Un solo paso en falso y estaremos en la calle. Pero Diego, mi pequeño héroe, se porta perfectamente. Hace sus tareas en silencio, colorea sus dibujos, y cuando termina de comer su sándwich, dobla cuidadosamente la servilleta y la pone bajo su plato, igual que le he enseñado en casa. Lo que no sabía era que alguien había estado observando todo este tiempo, alguien que estaba a punto de cambiar nuestras vidas de una manera que jamás habría imaginado. Es a las 3 de la tarde, una hora antes de mi salida, cuando todo se desmorona, y al mismo tiempo, cuando todo empieza a reconstruirse. Diego había estado sentado en esa esquina durante 4 horas y media, comportándose como un ángel, cuando lo inevitable sucedió. Los niños de 8 años no están hechos para permanecer inmóviles tanto tiempo, no importa que tan bien educados sean. Necesitaba estirar las piernas, caminar un poco, y cuando se levantó para ir al baño por tercera vez, su pie se enredó con la correa de su mochila. El ruido fue horrible. La mochila se arrastró, golpeó contra una silla, y Diego, tratando de recuperar el equilibrio,
extendió el brazo y tocó accidentalmente la mesa del cliente que estaba junto a él, un hombre de traje gris que había estado trabajando en su laptop con una taza de café a medio terminar. El café se derramó, no mucho, solo unas gotas que salpicaron algunos papeles, pero el hombre se puso de pie inmediatamente, mirando a Diego con una expresión de absoluta indignación. «¿Pero qué está pasando aquí?», gritó, y su voz resonó por todo el restaurante. «Este niño me manchó documentos importantes. Esto es inaceptable». Siento como si el mundo se detuviera. Todos en el restaurante se vuelven para mirar. Chef Rodolfo sale de la cocina como un toro furioso. Diego está parado ahí, con los ojos llenos de lágrimas, sus pequeñas manos temblando, mirándome con una expresión que me parte el alma. En ese momento, mi mente se llena de pensamientos desesperados. Se acabó. Todo se acabó. ¿Cómo voy a decirle a Diego que perdimos nuestro hogar? ¿Cómo voy a explicarle que por mi culpa, por traerlo aquí, ya no tenemos nada? Lo siento mucho, señor. Corro hacia él, con servilletas en las manos, tratando de limpiar las pocas gotas de café de sus papeles. Mi hijo no quería. ¿Tu hijo? El hombre me mira como si yo fuera algo pegado en la suela de su zapato. ¿Qué hace tu hijo aquí? Esto es un restaurante, no un parque infantil. La humillación me quema desde adentro. Siento los ojos de todos los clientes juzgándome, evaluándome, encontrándome culpable. Madre irresponsable, mujer que no sabe su lugar, persona que trae problemas donde no los hay. Cada mirada es un veredicto, cada susurro una condena. Chef Rodolfo llega antes de que pueda responder, y la furia en sus ojos es algo que jamás había visto antes. Es como mirarlo directamente al infierno. «Mariana», su voz es tan fuerte que Diego se encoge detrás de mí. «A mi oficina. Ahora, chef. Por favor. Puedo explicar». Empiezo, pero él me corta con un gesto de la mano. «No hay nada que explicar. Te advertí exactamente esto, una sola perturbación. Te dije». Mi mundo se desmorona pieza por pieza. Puedo sentir las miradas de todos los clientes, puedo escuchar los susurros de las otras meseras, puedo ver el terror en los ojos de Diego que no entiende completamente lo que está pasando pero sabe que es malo, muy malo. Los pensamientos se agolpan en mi cabeza como una avalancha. No tengo dinero para el alquiler del próximo mes. No conozco a nadie que me preste. No tengo referencias para otro trabajo. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué le voy a decir a Diego? ¿Cómo le explico que su mamá falló, que no pudo protegerlo, que no fue suficientemente fuerte? La vergüenza me consume por completo. No es solo la vergüenza de perder el trabajo, es la vergüenza de haber expuesto a mi hijo a esta humillación, de haberlo puesto en una situación donde otros adultos lo miran con desprecio, de haber fallado como madre de la manera más pública y dolorosa posible. «Señor», le digo al hombre del traje, mi voz temblando pero tratando de sonar digna, «mis disculpas sinceras. Yo pago la tintorería de sus papeles, o lo que usted necesite». «No se trata del dinero», grita él. «Se trata de la falta de profesionalismo. Traer niños a un lugar de trabajo. Es increíble». Diego empieza a llorar silenciosamente. Esas lágrimas que duelen más que cualquier grito. Se aferra a mi delantal y susurra: «Lo siento, mami, lo siento mucho». Y en ese momento, con mi hijo llorando, con Chef Rodolfo a punto de despedirme, con todos los ojos del restaurante juzgándome como la peor madre del mundo, siento que me rompo por dentro. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las noches sin dormir preocupándome por cómo vamos a sobrevivir. Todo se viene abajo por un accidente que podría haberle pasado a cualquiera. Pienso en mi madre, que murió hace 5 años. ¿Qué me diría en este momento? ¿Estaría decepcionada de mí? ¿Habría encontrado ella una manera mejor de manejar esta situación? Chef Rodolfo, digo, y mi voz suena extrañamente calmada a pesar del huracán que tengo por dentro. Entiendo si tiene que despedirme, pero no culpe al niño. La decisión fue mía. Toda la responsabilidad es mía.
Por supuesto que la decisión fue tuya, grita él, y una decisión estúpida, irresponsable, no puedes. Perdón. Una voz firme interrumpe el berrinche de Chef Rodolfo. Todos nos volvemos hacia el origen de esa voz, y veo que es don Carlos, el señor mayor que viene todos los miércoles, que está sentado en su mesa habitual, con su desayuno de huevos rancheros a medio terminar. Se levanta lentamente, y hay algo en su postura, en la forma que camina hacia nosotros, que hace que todo el restaurante quede en silencio. Es un hombre que claramente está acostumbrado a ser escuchado. Perdón, repite, dirigiéndose directamente al hombre del traje. ¿Puedo preguntar exactamente qué daño le causó este niño? El hombre del traje se endereza, preparándose para repetir su indignación. Pero don Carlos lo detiene con una mano levantada. Porque yo he estado observando, continúa don Carlos, su voz calmada pero con una autoridad que no se puede ignorar, y lo que vi fue un niño que ha estado sentado perfectamente quieto durante más de 4 horas. Un niño que ha hecho sus tareas en silencio, que no ha molestado a nadie, que se levantó para ir al baño y tuvo un pequeño accidente. Se vuelve para mirarme, y hay algo en sus ojos que no puedo descifrar. Comprensión. Tal vez. Respeto. También vi a una madre, dice, que trabajó incansablemente durante esas 4 horas, atendiendo a todos sus clientes con una sonrisa a pesar de estar claramente preocupada por su hijo. Una madre que se disculpó inmediatamente, que ofreció pagar por cualquier daño, y que estaba dispuesta a aceptar las consecuencias de sus acciones. El restaurante está tan silencioso que puedo escuchar mi propio corazón latiendo. Diego ha dejado de llorar y está mirando a don Carlos con una mezcla de curiosidad y esperanza. Y lo que también vi, continúa don Carlos, ahora dirigiéndose a Chef Rodolfo, fue a un empleador que prefiere humillar a una trabajadora excelente en lugar de mostrar un poquito de comprensión humana. Chef Rodolfo abre la boca para responder. Pero don Carlos no ha terminado. Señor. Se dirige al hombre del traje. ¿Sus papeles están realmente dañados? ¿O solo tienen unas gotas de café que se pueden limpiar fácilmente? El hombre mira sus documentos, y por primera vez desde que empezó todo este drama, parece realmente examinarlos. Después de un momento, su expresión cambia ligeramente. Bueno, supongo que no hay daño real, admite, aunque su voz todavía suena molesta. Entonces tal vez, dice don Carlos con una sonrisa que no llega a sus ojos, podríamos mostrar un poco de comprensión hacia una madre soltera que está haciendo todo lo posible para cuidar a su hijo y mantener su trabajo al mismo tiempo. Se vuelve hacia mí, y cuando habla, su voz se suaviza completamente. Mariana, ¿verdad? Asiento, sin poder encontrar mi voz. He estado viniendo a este restaurante durante 3 años. En todo ese tiempo, nunca he visto a alguien trabajar tan duro como tú. Siempre amable, siempre eficiente, siempre con una sonrisa genuina. Y hoy vi algo más. Camina hasta donde está Diego y se arrodilla para quedar a su altura. ¿Cómo te llamas, campeón? Diego, responde mi hijo con una vocecita pequeña pero clara. Diego, repite don Carlos. Tu mamá es una heroína. ¿Lo sabías? Diego niega con la cabeza, sus grandes ojos fijos en este hombre extraño que de repente está defendiéndonos. Pues sí lo es, continúa don Carlos. Trabaja muy duro todos los días para cuidarte, para asegurarse de que tengas todo lo que necesitas. Y hoy, cuando no tenía otra opción, tuvo que traerte aquí porque no hay nadie más que los cuide a los dos. Eso no la hace una mala madre, eso la hace una madre que haría cualquier cosa por su hijo. Se levanta y me mira directamente a los ojos. Mariana, yo trabajo en una empresa de catering para eventos corporativos. Se llama Eventos Elegantes. Tal vez la hayas escuchado mencionar. Niego con la cabeza, nunca he escuchado hablar de ella, pero suena importante. Llevamos 10 años organizando eventos para las empresas más grandes de la ciudad. Bodas, conferencias, celebraciones corporativas.
Y constantemente estamos buscando gente con tu tipo de actitud y profesionalismo. Mi corazón empieza a latir más rápido, pero no me atrevo a esperar. Esto no puede estar pasando. Las cosas así no suceden en la vida real. El sueldo inicial es de 800 pesos por semana, dice, y siento como si alguien me hubiera dado un golpe en el estómago. Con seguro médico completo para ti y Diego, y tenemos guardería en el edificio para los hijos de nuestros empleados. El mundo gira a mi alrededor. 800 pesos por semana. Eso es el doble de lo que gano aquí. Seguro médico, guardería, todo lo que he estado soñando pero que nunca pensé que podría ser realidad. ¿Por qué? Es lo único que logro preguntar. Mi voz apenas un susurro. Don Carlos sonríe, y por primera vez es una sonrisa completamente genuina, porque reconozco el valor cuando lo veo, y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Una semana después, estoy parada frente al espejo de un baño que es más grande que la cocina de mi departamento anterior, y todavía no puedo creer que esto sea real. Me veo diferente, no solo porque llevo puesto un uniforme nuevo elegante, limpio, sin manchas de grasa ni olor a frituras, sino porque algo en mis ojos ha cambiado. La preocupación constante, esa arruga entre las cejas que había estado ahí durante años, se ha suavizado, no ha desaparecido completamente. Creo que eso nunca pasará cuando eres madre soltera, pero ahora hay algo más, esperanza genuina, la clase de esperanza que se siente sólida, real, alcanzable. El edificio de eventos elegantes es todo lo que nunca imaginé que podría ser parte de mi vida. Pisos de mármol, ventanas enormes que dejan entrar luz natural, plantas verdes por todos lados. Cuando don Carlos me dio la dirección, pensé que había cometido un error. Lugares así no son para gente como yo, pero aquí estoy, y no solo como visitante, sino como empleada, como alguien que pertenece aquí. La guardería está en el segundo piso, y cuando dejé a Diego ahí esta mañana por primera vez, sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en mucho tiempo. Hay libros por todas partes, juguetes educativos, computadoras para niños, otros niños de su edad con los que ya está empezando a hacer amistad. La maestra, una señora dulce llamada Patricia, me dijo que Diego había preguntado si podía quedarse más tiempo después de que terminara mi turno para seguir jugando con los bloques de construcción y aprender sobre los planetas en el planetario miniatura que tienen. Mi nuevo trabajo es increíble, mami, me dijo anoche mientras cenábamos en nuestro nuevo departamento. Habíamos comprado pollo asado de verdad, no las pechugas en oferta que normalmente comprábamos, y Diego lo comía como si fuera el mejor banquete del mundo. Patricia dice que mañana vamos a hacer un experimento con volcanes, y hay una biblioteca solo para niños. Ver su felicidad es lo que hace que todo esto se sienta real. Durante tanto tiempo, nuestra vida había sido pura supervivencia. Levantarnos, trabajar, comer lo necesario, dormir, repetir. Pero ahora, por primera vez en años, tenemos espacio para soñar. Diego habla de ser científico, de viajar a la luna, de construir robots. Son sueños de niño. Pero ahora siento que tal vez, solo tal vez, podemos hacer que algunos se vuelvan realidad. Mi nueva jefa, la señora Alejandra, es todo lo opuesto a Chef Rodolfo. Cuando me explicó mis responsabilidades, lo hizo con paciencia, con respeto. Me preguntó por mi experiencia, por mis ideas, me trató como si mi opinión importara. Los eventos son sobre crear memorias especiales para las personas, me dijo, y eso solo se puede hacer cuando el equipo se siente valorado y respetado. El primer evento en el que participé fue una boda, 500 personas, flores por todos lados, una torta de 5 pisos que parecía sacada de una película. Mi trabajo era supervisar el servicio de bebidas, asegurarme de que todos los invitados tuvieran lo que necesitaran. Era responsabilidad real, pero también era hermoso ver a esa pareja tan feliz, ver a las familias celebrando,
ser parte de algo que les daría alegría por el resto de sus vidas. Nunca había sentido que mi trabajo tuviera tanto significado. Al final de la noche, cuando estábamos recogiendo, la señora Alejandra se acercó a mí. Mariana, hiciste un trabajo excelente hoy. Los novios específicamente mencionaron lo atenta que fuiste con sus abuelos. Esa clase de consideración no se puede enseñar, viene del corazón. Esa noche, cuando llegué a casa, Diego ya estaba dormido en su nueva cama, en su propia recámara. Lo había recogido de la guardería, había cenado, había hecho sus tareas en un escritorio de verdad, y se había quedado dormido leyendo un libro sobre dinosaurios que le habían prestado. Mi vecina nueva, la señora Rosa, porque sí, nos mudamos a un departamento mejor, con 2 recámaras, una sala real, y ventanas que dejan entrar sol de verdad. Había estado cuidándolo las últimas horas mientras yo terminaba mi primer evento. Me senté en el borde de su cama y lo observé dormir, sus pestañas largas descansando sobre sus mejillas, su respiración tranquila y profunda, sin preocupaciones, sin miedos, sin la ansiedad que yo había cargado durante tanto tiempo y que, sin darme cuenta, había estado transmitiéndole. Lo logramos, mijo, le susurré, aunque él no podía escucharme. Realmente lo logramos, pero la transformación más grande no ha sido en nuestras circunstancias externas, sino en cómo me veo a mí misma. Durante años, me sentí como si estuviera fallando constantemente, como si cada día fuera una prueba que apenas lograba pasar, como si fuera una carga para el mundo, alguien que tomaba más de lo que daba. Ahora entiendo que estaba equivocada. Don Carlos me ayudó a verlo ese día en el restaurante, pero la verdad es que siempre estuvo ahí. Yo era una madre que trabajaba incansablemente por su hijo, una empleada confiable que nunca faltó al trabajo, una persona que enfrentaba cada desafío con dignidad, que nunca perdió la esperanza aunque a veces se sintiera muy lejana. Las madres solteras somos guerreras silenciosas, me dijo una de mis nuevas compañeras de trabajo ayer durante el almuerzo. Se llama Carmen, tiene 2 hijas adolescentes, y lleva 3 años trabajando en eventos elegantes. Peleamos batallas que nadie ve, cargamos pesos que nadie entiende, y seguimos adelante porque no tenemos otra opción. Pero eso no nos hace víctimas, nos hace increíblemente fuertes. Tiene razón. Toda mi vida había pensado en ser madre soltera como algo que me faltaba, como una deficiencia que tenía que compensar, pero ahora veo que es una fortaleza. Diego y yo hemos construido algo hermoso juntos, un equipo pequeño pero invencible, un amor que no depende de nadie más, que no necesita validación externa para existir. El sábado pasado, con mi primer sueldo completo en la mano, 800 pesos, más propinas del evento, llevé a Diego a comprar zapatos nuevos. No zapatos baratos del mercado que durarían 2 meses si teníamos suerte, sino zapatos de verdad, de una tienda real, que él pudo elegir por sí mismo. ¿Puedo elegir cualquiera?, me preguntó, sus ojos enormes de sorpresa. Cualquiera que te guste, amor. Eligió unos tenis azules con luces en las suelas. Cuando se los puso y caminó por la tienda, las luces parpadeaban con cada paso, y su sonrisa era tan brillante como esas luces. Mira, mami, soy como un superhéroe, y lo es, los dos lo somos. Hemos sobrevivido a todo lo que la vida nos ha puesto enfrente, y no solo hemos sobrevivido, sino que hemos crecido. Hemos aprendido que el amor verdadero no es el que te rescata de tus problemas, sino el que te da fuerzas para resolverlos tú mismo, y que a veces, solo a veces, el universo pone en tu camino a alguien que ve tu valor cuando tú has dejado de verlo. Ayer, don Carlos vino a visitarnos al trabajo, no como cliente, sino como el mentor que se ha convertido. Trajo un regalo para Diego, un set de construcción de robots que Diego había mencionado una vez que quería, pero más importante que el regalo fue la conversación que tuvimos. Mariana, me dijo mientras tomábamos café en la terraza del edificio, quiero que sepas algo, yo no te di esta oportunidad por caridad,
Te la di porque eres exactamente lo que esta empresa necesitaba. Tu dedicación, tu empatía, tu capacidad de trabajar bajo presión. Esas no son cosas que se puedan entrenar. Se llevan en el corazón. Me contó entonces su propia historia, como él había sido padre soltero cuando su esposa murió hace 15 años, cómo había luchado para criar a su hija mientras construía su negocio, cómo había habido días en que quiso rendirse, pero siguió adelante porque no tenía otra opción. Reconocí algo de mí en ti ese día en el restaurante, me dijo, no solo la desesperación, sino la determinación, no solo el miedo, sino el amor incondicional por tu hijo, y pensé, esta mujer merece que alguien crea en ella. Anoche, mientras revisaba las cuentas por primera vez en años sin sentir pánico en el estómago porque ahora los números salen, ahora alcanza, ahora hay incluso un poquito extra para ahorrar. Diego se sentó junto a mí en la mesa nueva que compramos para el comedor. Mami, ¿ya no estás triste? Su pregunta me sorprendió. No me había dado cuenta de que él había notado mi tristeza anterior. Los niños ven todo, sienten todo, aunque tratemos de protegerlos. ¿Por qué piensas que estaba triste, amor? Porque antes siempre estabas preocupada, y por las noches, cuando pensabas que estaba dormido, te escuchaba llorar bajito, y ahora sonríes más. Sonríes como cuando jugamos o cuando me lees cuentos. Me acerqué a él y lo abracé, respirando el olor de su cabello recién lavado con el champú bueno que ahora podemos comprar, sintiendo como su cuerpecito se relaja contra el mío. Tienes razón, mijo, ya no estoy triste, estoy agradecida. ¿Agradecida por qué? Por ti, por nuestro nuevo hogar, por mi trabajo, por todas las personas buenas que nos ayudaron a llegar hasta aquí, por haber aprendido que somos más fuertes de lo que pensábamos. Como Don Carlos, pero también como nosotros, como tú, que te portaste como un caballerito ese día en el restaurante, como yo, que nunca me rendí aunque a veces quería hacerlo. Esta mañana, cuando llegué al trabajo, encontré una nota en mi escritorio. Era de Don Carlos. Mariana, decía la nota, he estado observando tu progreso estas semanas. La señora Alejandra me dice que eres excepcional. Los clientes piden específicamente que seas tú quien maneje sus eventos. Quería que supieras que tenía razón sobre ti desde el primer día que te sexta trabajar en el rincón. Solo estaba esperando la oportunidad correcta para ayudarte a brillar. Paseo, Don Diego mencionó que quiere aprender a tocar guitarra. Conozco a alguien que da clases los sábados. Me quedé sentada en mi escritorio, leyendo esa nota una y otra vez, hasta que tuve que secarme las lágrimas para poder ver claramente. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para describirla, porque eso es lo que he aprendido en estas semanas, que a veces, cuando sientes que no puedes más, cuando crees que nadie te ve luchando, cuando piensas que estás completamente sola en el mundo, alguien está ahí, alguien que reconoce tu esfuerzo, que valora tu sacrificio, que está dispuesto a tenderte la mano no por lástima, sino por respeto. No todos tenemos la suerte de encontrar a nuestro Don Carlos, pero todos tenemos la capacidad de ser el Don Carlos de alguien más, de ver a esa madre soltera que está luchando en silencio, de reconocer a esa persona que está dando todo de sí sin pedir nada a cambio, de ofrecer una palabra de aliento, una oportunidad, una segunda mirada a alguien que el mundo ha decidido ignorar. Mi historia no terminó con un príncipe azul que llegó a rescatarme, terminó conmigo rescatándome a mí misma, con la ayuda de alguien que creyó en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Terminó con la comprensión de que el verdadero milagro no es que cambien nuestras circunstancias, sino que cambie nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Hoy, cuando recoja a Diego de la guardería, vamos a pasar por el parque que está cerca de nuestro nuevo departamento. Él va a correr con sus zapatos que brillan, va a reírse sin preocupaciones, va a ser simplemente un niño feliz de 8 años que ya no carga con las ansiedades de su madre. Y yo voy a sentarme en una banca,
viendo cómo juega, sintiendo el sol en mi cara, y voy a recordar este momento como el día que entendí que siempre merecí ser feliz. Porque soy Mariana, tengo 28 años, soy madre soltera, y ya no tengo miedo del mañana. He aprendido que cuando el corazón es puro y las intenciones son buenas, cuando trabajas duro y nunca pierdes la esperanza, cuando amas profundamente y das todo de ti, la vida siempre encuentra la manera de recompensarte. A veces toma años, a veces llega disfrazado de crisis, a veces viene de la mano de un extraño en un restaurante que ve algo en ti que tú misma habías olvidado que existía, pero siempre llega, y cuando llegue, vas a estar lista para recibirlo, porque habrás pasado todos esos días difíciles convirtiéndote en la persona que merece esa recompensa, no por suerte, no por casualidad, sino porque te lo ganaste con cada lágrima, con cada sacrificio, con cada día que te levantaste y decidiste seguir adelante aunque fuera lo más difícil del mundo. Esta es mi historia, la historia de una madre soltera que encontró trabajo inesperado, pero más que eso, que se encontró a sí misma, que aprendió que no estaba sola, que era más fuerte de lo que pensaba, y que merecía toda la felicidad que la vida pudiera darle. Y si tú estás escuchando esto, si tú también eres madre soltera, si tú también estás luchando, si tú también sientes que nadie te ve, quiero que sepas que te veo, que reconozco tu esfuerzo, que tu sacrificio importa, que tu amor tiene valor, que tu historia, como la mía, también tendrá un final hermoso, solo tienes que seguir escribiéndola, un día a la vez, una decisión valiente a la vez, un acto de amor a la vez, porque las madres como nosotras no nos rendimos, nos transformamos.